Cordial saludo, estimado tutor y compañeros. Soy Santiago Saavedra Mejía, del curso Fundamentos de Programación, grupo 195, matriculado en el Centro José Acevedo y Gómez del programa Sistemas o Ingeniería de Sistemas. A continuación les presentaré el paso 6 de evaluación final, unidades 1, 2 y 3, específicamente uno de los problemas planteados en la guía de actividades. Pero como primera medida y como requisito, la identificación personal. Siendo así ahora, el problema número 3 es el que vamos a tratar, que dice así: una oficina de seguros ha reunido datos concernientes a todos los accidentes de tránsito ocurridos en el área metropolitana de Bogotá en el último año. Por cada conductor involucrado en un accidente se toman los siguientes datos, que serán muy importantes, por cierto: año de nacimiento, sexo, bien sea femenino o masculino, y registro del carro, bien sea Bogotá o que es de otras ciudades. Desarrollar una solución básica de programación que calcule, primero, porcentaje de conductores menores de 30 años. Es decir, que primero tendremos que saber, con el año de nacimiento, calcular también la edad de cada uno de los conductores. Segundo, porcentaje de conductores del sexo masculino y femenino. Tercero, porcentaje de conductores masculinos con edades entre 12 y 30 años. Y finalmente, porcentaje de conductores cuyos carros están registrados fuera de Bogotá. Siendo así que definimos primero cuál es la clase que se va a usar en este programa, que es Seguros Bogotá, que tiene como atributos las variables double y string, que a continuación se muestran: fecha de nacimiento, edad, contador menores 30, contador hombres de 12 a 30 años, contador de hombres, contador de mujeres, contador de vehículos y contador de personas para el total de personas. Y las string, registro vehículo y sexo, por supuesto. A partir de aquí empezamos a declarar los métodos que se utilizan, es decir, los métodos get y set para fecha de nacimiento, registro de vehículo y sexo, que son los datos que ingresa el usuario. Entonces podemos aquí ver el método set, el método get abreviado, el método set igualmente abreviado, que por supuesto pide como parámetro un double de fecha y que en este caso no retorna porque es void. El siguiente método sería calcular edad inmediatamente después, que es un void para que no retorne ningún valor dado que no es necesario. Se le define a la variable edad el valor siguiente: datetime.today.year es uno de los códigos de línea que por defecto tiene Visual Studio, que nos permite definir por computadora cuál es el año presente. Por lo tanto, para saber la edad simplemente colocamos el año presente y le restamos la fecha de nacimiento que el usuario más adelante digitará. Y así definimos cuál es la edad. Lo siguiente que hacemos es calcular que si la edad es menor a 30, entonces al contador menores de 30 se le debe sumar en 1. Lo siguiente sería los métodos get y set para sexo, que es igual que en el caso anterior para fecha de nacimiento. Lo siguiente sería el método void determinar sexo, pues no es necesario retornar ningún valor. Y se comprueba que si sexo, la variable sexo, es igual a m, lo que debe hacer es sumarle al contador de hombres que habíamos declarado justo arriba. Lo siguiente es comprobar al mismo tiempo, es decir, una estructura de control anidada, con un if, que si la edad es mayor o igual a 12 o es menor o igual a 30, entonces que al mismo tiempo, además de sumarle al contador de hombres, también le sume al contador de hombres entre 12 y 30 años. Por el contrario, si esto después se compara, si es sexo igual a F, simplemente se debe sumar el contador de mujeres. Lo siguiente es el registro del vehículo con get y set, igualmente que los anteriores métodos. Luego otro void que nos permite determinar el registro y que compara que si registro vehículo, ya que es string, es igual a otras ciudades, entonces lo que va a hacer es sumarle al contador de vehículos en 1. Es así que al final se crea un método que calcula los porcentajes que se nos solicitaron en el ejercicio, que es void. Es decir, el primero sería contador personas, que lo declaramos más arriba, que es para el total de personas. ¿Y a cuánto equivale el total de personas?
a la cantidad de hombres y mujeres que se haya introducido en el sistema. Contador menores 30, ¿a qué es igual? Al contador menores 30 por 100 dividido contador personas, es decir, dividido el total de las personas. Así es como normalmente calculamos los porcentajes también manualmente. Lo siguiente que dirá es que escriba en consola el porcentaje de conductores menores a 30 años es, y por supuesto el valor que corresponde a contador menores 30. Este procedimiento se repite con los demás contadores, como podemos evidenciar, puesto que el porcentaje o la sintaxis del porcentaje es la misma para cada uno de los casos. Lo que varía, por supuesto, es el string o la cadena de string que muestra en pantalla. Pasemos al main. En el main, por supuesto, empezamos declarando las variables, fecha de nacimiento, registro de vehículo y sexo, que son las únicas necesarias que va a ingresar el usuario, y una adicional booleana validación, que ya veremos a continuación para qué es necesaria. La instanciación de la clase seguros Bogotá con esta instancia porcentajes. Y comenzamos con un ciclo for. Este ciclo for es solamente adicional, es para preguntarle al usuario si desea repetir el proceso. Claro está que es muy útil para permitirle al usuario generar cada vez más y más conductores o casos o registros de conductores. Lo siguiente dentro del for, por supuesto, es el do while, que lo que va a hacer es verificar que los valores tengan el formato correcto, con un try and catch. Si el try es exitoso, por supuesto, lo que va a hacer es utilizar esta validación igual true para poder hacer que este while no se repita. Es decir, que si los valores que se ingresan, que si yo no ingreso un valor correcto, lo que va a hacer es sacarme esta excepción, este error, y me va a escribir en pantalla que los formatos no son los correctos. Y me va a devolver para volver a pedir los valores. De lo contrario, si es correcto, entonces validación va a ser igual a true, lo que va a ocasionar que el while no se cumpla y por lo tanto no se repita la acción de pedir los valores de nuevo. Lo mismo sucede con cada una de las variables, es decir, con fecha de nacimiento, con el género o el sexo del conductor y con el registro del vehículo. Como podemos ver, aquí hay tres estructuras: do while con try and catch, do while con try and catch, do while con try and catch. Y en los casos particulares del sexo y el registro de vehículo, que son cadenas de string o caracteres, por supuesto, si todo esto se cumple lo que está en el try, al igual que en los métodos anteriores, lo que va a hacer es utilizar el método set para definir la variable sexo. De lo contrario, no lo va a definir. Lo mismo hace aquí en registro del vehículo. Si el registro de vehículo es correcto, tiene el valor correcto, o sea, de caracteres, lo que va a hacer es definirlo con el método set. De lo contrario, va a arrojar este string. Y lo siguiente, después de que todos estos do while son exitosamente finalizados, llama por medio de la instancia porcentajes a los métodos calcular edad, determinar sexo y determinar registro, que por supuesto ya sabemos lo que van a hacer, que fue lo que programamos en estas líneas de código de la clase. Lo siguiente que hace es, como aclaro aquí, son líneas de código con if para repetir el bucle en caso de digitar que sí, es decir, que si el usuario quiere ingresar los valores de alguien más, entonces debe darle S para un sí, y que si lo hace, entonces el for, como en esta sentencia de acá, se puede notar que el for se vuelve a repetir desde el principio porque el valor se le resta, por lo tanto se vuelve a repetir. Y lo que hace también es que en caso de que no quiera ingresar a otra persona, directamente llama al método calcular porcentajes, para que independientemente de la cantidad que se haya registrado que el usuario haya registrado conductores, siempre pueda calcular el porcentaje al darle no, para que el programa ya entienda que ya es la cantidad total de conductores registrados. Por lo tanto, vamos rápidamente a ver el funcionamiento de la programación que se está calculando. Por lo tanto, aquí dice, ingrese la fecha de nacimiento del conductor. Coloquemos 1994. Ingrese el género del conductor, masculino. Ingrese el registro del vehículo,
Bogotá, por ejemplo. ¿Desea ingresar información de otra persona? Es correcto. Ingrese la fecha de nacimiento del conductor. Por ejemplo, 1972. Ingrese el género del conductor, esta vez femenino. E ingrese el registro del vehículo, otras ciudades. ¿Desea ingresar otra persona? Sí. Ingrese la fecha de nacimiento del conductor. En este caso, 1997. Y el género del conductor, femenino. Y el registro del vehículo es otras ciudades nuevamente. Pero si, por ejemplo, para verificarlo, si yo me equivocase aquí y le diese otros valores completamente distintos, me pediría de nuevo el valor del registro, como podemos verlo. Entonces en esta ocasión sí escribo directamente otras ciudades. Dejemos 3 personas, así que no. Y el porcentaje de conductores, los 3 porcentajes que se nos pedían eran los siguientes. Porcentaje de conductores menores a 30 años, es decir, 66,666%. Por supuesto los valores no son exactos porque solamente son 3 valores, pero lo podemos ver perfectamente. El porcentaje de conductores masculinos es 33, puesto que fue solamente 1 de 3. El porcentaje de conductores femeninos es 66,666 porque fueron 2 sobre 3. El porcentaje de conductores masculinos entre 2 y 13 años es 33 también porque solamente fue 1 de 3. Y el porcentaje de carros fuera de Bogotá es 66,6 porque fueron 2 sobre 3. Como podemos ver, el ejercicio funciona correctamente y por lo tanto damos por finalizado el ejercicio de programación. Agradezco la atención prestada, espero que esta actividad les sea de utilidad para sus futuras actividades académicas y que les haya sido de mucha complacencia. Muchas gracias.